Buenas noches a todos, Baruch Hashem, gracias a cada grupo. Encontramos en los Salmos 32:10, donde dice el Salmo, el salmista, Rabin Maorvin la Rasha Beabotea Beadonoi Jese Yeso Benen. ¿Sí? Muchos dolores habrá para el malvado, mas el que espera en el Eterno lo rodea la piedad, la bondad. ¿Sí? So, cuando Akadosh Baruj Hu trae en nosotros sufrimiento, porque por el camino que el hombre desea conducirse, así lo conduce en el deseo, se lo permiten, ¿sí? Para que experimente, ¿sí? Y recapacite y abra sus ojos y salga de ese camino del mar, porque si vemos, dice, muchos dolores habrá para el malvado, pero después a cada grupo, sí, el salmista inspira, Hashem inspira al salmista, más el que espera en el eterno lo rodea la bondad. So, aquel que aprende de sus errores, sí, y analiza sus caminos y sale de él, a cada grupo lo abraza y lo rodea de bondad. Vemos que el hombre, sí, también debe creer que el creador es el que lo alimenta y mantiene, sí, sin ninguna relación con su esfuerzo o rectitud, sí. Y debe ver frente a sus ojos el ejemplo de un niño y su padre. Vemos que acaso cuando el hijo no se comporta como se debe, su padre deja de sostenerlo, definitivamente que no. De alimentarlo, definitivamente que no. De vestirlo, definitivamente que no. ¿Sí? Akadosh Baruj Hu siempre tiene bondad por su creación, ¿sí? Pero si así como los seres de sangre y huesos, con mayor razón, por el Creador que está lleno de misericordia y bondad, sostiene a sus criaturas y les provee sus necesidades sin ninguna relación con su rectitud. Ahora bien, y como se dice en la plegaria, que sostiene a los seres con bondad y no sostiene a los seres vivientes y no sostiene a los seres vivientes por su rectitud. Si fuera a sostener a los seres vivientes por la rectitud, realmente no nos sostendría, ¿sí? Así que Acabro lo hace porque es un Dios bondadoso. Como dijeron nuestros sabios, el que da vida también da también la manutención, que significa sin ninguna condición. Por lo tanto, el hombre, sí, que tiene dificultades con su sustento, debe examinar sus actos, sí, porque sabemos que el Yesara bloquea, sí, bloquea. Por eso dice, muchos dolores habrá para el malvado, ¿sí? Cuando la persona camina por el camino equivocado, ¿sí? Y hace cosas que no están bien, él mismo se acarrea sus pesares, sus dolores, ¿sí? Por eso dice que aquel, ¿sí? Por lo tanto, el hombre, ¿sí? Debe de qué? De que tiene dificultades con su sustento, con su manutención, debe examinar sus actos, quizá tiene en sus manos pecados que aflijan directamente su sustento, como por ejemplo el hurto, robo, eyaculación de esperma en vano, enojo, tristeza, inquietud, impedimento de embarazo sin una verdadera y autorizada causa y más, ¿sí? Así que estos son muy graves pecados y llegan ciertamente por una gran falta de emuná, de fe. Así que si es culpable de alguno de ellos o más, debe confesarlo frente al Creador, pedirle disculpas y rectificar sus acciones y principalmente debe rezar con fe y temor a Dios. Y si no es culpable de uno de esos pecados, entonces debe saber que le insinúan desde el cielo una falta también de fe y confianza en general. Así que debe empezar y centralizar todas sus fuerzas para poder trabajar sobre la fe de todas maneras, aprender mucho sobre la fe, rezar mucho, pedir al Creador que le dé fe y hacer cada día examen de conciencia si hay un defecto en ella y arrepentirse por su falta, ¿sí? Así que debe saber que el sustento es el examen principal de la fe del hombre, porque en esto es imposible engañar y representar. O en verdad, tú crees que el Creador te mantiene y no tienes ninguna preocupación, o estás ocupado con esfuerzo e inquietudes, lo que significa que estás muy lejos de la fe. La persona que tiene preocupaciones, realmente su fe no es, ¿verdad? No es sostenible, ¿sí?
no se puede sostener su fe. No podemos estar, ¿verdad? Tener fe y tener preocupaciones, ¿sí? Claro, la fe puede tambalear y puede estar alto y bajo, pero ahí es cuando tenemos que reforzar mucho más la fe. Pero analicemos bien esto porque en estos días, ¿sí? En estos tiempos, muchos de los problemas de Parnasá ocurre por lo que ya había, ¿verdad? Había mencionado ejemplos que había mencionado, ¿sí? Así que eso es importante, crecer, ¿sí? Crecer en una y saber que no es nuestro esfuerzo, no es porque hagamos cosas buenas, no, es que a cada grupo así lo es. Pero recordemos que hay un fiscal, un Yesaram, ¿verdad? Que nos va a tratar de bloquear todas las bendiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a quejarnos, empezamos a hablar mal de Dios, empezamos a enojarnos con Dios, con los demás, culpar a los demás. Entonces, más situaciones vamos a cargar, ¿sí? En nuestras vidas. Así que aprendamos a hacer lo correcto, analicemos nuestras acciones y verifiquemos si no hay en nuestra vida estos ejemplos que hemos mencionado, ¿sí? Que, para que podamos, ¿sí? Pedirle a cada grupo confesar esos pecados, pedirle disculpas y rectificar nuestras acciones. Y cuando rectifiquemos nuestras acciones, cuando hagamos teshuvah, cuando nos alejemos de ese mal, como dice, muchos dolores habrá para el malvado. Entonces, significa, si estoy haciendo cosas malas, significa que a cada grupo me está diciendo que esos dolores vienen por mis malas acciones. Cuando nos salimos, ¿sí? De esas malas acciones, comenzamos a cambiar con la ayuda de cada grupo, comenzamos a tener temor de Dios, saber que cada grupo está delante de nosotros, cuidar nuestra pureza con la ayuda de Dios, ¿sí? Porque no es algo tampoco tan sencillo, hay que trabajar, esforzarse y también realmente desear, ¿sí? Crecer y mantener esa cercanía, esa conexión con Dios. Así que todo es posible, todo es un mensaje a cada grupo, no es para que la persona se desanime o pierda su esperanza, no, hay que tener esperanza, solamente Hashem lo que quiere es que te despierte y por eso permitió que Yesera te atacara de esta forma para que despertaras y salieras de ese mal camino y encontraras un camino de luz y de bondad. Que tengas excelente noche, cada uno me los cuide, nos veremos ya mismo en 1 hora y media con el Shigur de esta noche, los espero, Asamea y que a cada grupo le llene de bendición y éxito. Que tengan excelente noche nuevamente, Shalom Aleichem Mevorach, Baruch Atah Adonai, Leolam Bae, Amén, ve amén. Hasta entonces.